Hola, buenas. Bienvenidos a este taller online de periféricas llamado Feminismos Negros, Teoría y Vivencialidad, que está impartido por mí, que me presento. Soy Vicky Campoamor y bueno, soy una mujer negra, cubano-gallega. Soy activista en varios espacios de resistencia y colectivos en Santiago de Compostela y además soy escritora, estudiante de psicología y bueno, y otras múltiples facetas. Me gustaría comentaros un poquito los objetivos de este taller, que para empezar creo que desde hay muchas críticas a los feminismos negros, muchas veces se habla de que tienen un marco teórico demasiado complicado, que se enrolla mucho y demás. Y yo creo que es importante reivindicar que el marco teórico que enuncian los feminismos negros proviene de la vivencialidad. Vivencialidades que para darle una serie de consistencia, una serie de corpus, pues se crea pues toda esa serie de teorías, sobre todo para que desde otras identidades a nivel pedagógico se puedan entender nuestras realidades, ¿no? Entonces es muy importante eso, comprender que esa teoría realmente viene de reivindicaciones desde la vivencialidad. Y esto pues va a ser un poco el hilo conductor, ¿no? Hablar de, por un lado, de la teoría, de avances y desarrollos históricos de muchas mujeres y corporalidades disidentes negras que a lo largo de la historia han servido de engranaje, de anclas, de motores, de brújulas en estos aprendizajes, ¿no? Y por eso es tan importante pues visibilizar estas vivencias, visibilizar estos lugares de enunciación. El término de lugar de enunciación lo veremos en varios temas y bueno, es un término que vais a tener un material adicional para profundizar más en él, pero básicamente lo que pretende enunciar es la importancia de entender desde el otro lugar, ¿no? El comprender que hay múltiples narrativas desde las que conocer la realidad. En este sentido, os traigo un pequeño texto de Grada Quilomba, que es una mujer escritora, psicóloga, artista interdisciplinaria portuguesa, una afroportuguesa. Y aparte de todo el trabajo que hace, ¿no? De un análisis de la memoria, de los diferentes tipos de traumas raciales, migratorios, de temas de género, de racismo, pues aparte de todo este análisis, ella es artista, ¿no? Y a mí me gusta mucho este texto porque enuncia algo muy importante sobre nuestra vivencialidad, que por ser vivencial no implica que deje de ser real, que deje de ser nuestra realidad, ¿no? Entonces, ella dice, cuando ellos hablan es científico, cuando nosotros hablamos no hay rigor científico. Cuando ellos hablan es universal, cuando nosotros hablamos es específico. Cuando ellos hablan es objetivo, cuando nosotros hablamos es subjetivo. Cuando ellos hablan es neutral, cuando nosotros hablamos es personal. Cuando ellos hablan es racional, cuando nosotros hablamos es emocional. Cuando ellos hablan es imparcial, cuando nosotros hablamos es parcial. Ellos tienen hechos, nosotros tenemos opiniones. Ellos tienen conocimiento, nosotros tenemos experiencia.
No se trata aquí de una coexistencia pacífica de las palabras, sino más bien de una jerarquía violenta que define quién puede hablar. Pues estas palabras recogen la importancia de contar nuestra narrativa desde, como os comentaba, esa realidad que nos atraviesa por todos lados. Y no como lo anecdótico, ¿no? Sino como conocer desde otros lugares de enunciación. Así pues, las vivencias son importantes y no solo las vivencias desde una identidad, desde la identidad de hombre blanco cis hetero, que suele ser desde donde nos cuentan las historias, ¿no? No es la única vivencia válida, no es la única vivencia objetiva, no es la única vivencia real. Y muchas veces a lo largo de este taller hablaré también desde mi propia vivencia, desde mis propias experiencias, pues para ilustrar cómo esta teoría va más allá que el papel. Y no desde el victimismo, otra cosa que se nos dice mucho, ¿no? Que vamos ahí de víctimas, y no, para nada. Es una cuestión de analizar esta realidad, de ponerle nombre a las situaciones que nos ocurren y entenderlas. Quería dejaros simplemente con una advertencia, que creo que es importante. Este taller escuece, ¿vale? Porque vamos a hablar de sistemas de opresión que nos atraviesan desde el eje de oprimidos, pero también desde el eje de opresores en muchas ocasiones. Es que al hablar del patriarcado y del racismo, del colonialismo, tenemos que entender que no son hechos aislados y que es el mundo que nos rodea, no es el sistema del que hemos aprendido, del que hemos construido nuestro yo, nuestra identidad. Entonces es normal que tengamos pensamientos, actitudes racistas, coloniales, machistas. Es lo lógico. Si hemos crecido en este sistema y no hemos comenzado un proceso de construcción consciente, ¿no? Así que, como diría una de las grandes del feminismo negro afroestadounidense, Audre Lorde, ¿no? Una frase que me encanta que dice: el verdadero foco del cambio revolucionario nunca son, sin más, las situaciones opresivas de las que buscamos escapar, sino esa parte del opresor que está implantada en lo más hondo de nuestro ser y que solo conoce las tácticas de los opresores, las relaciones de los opresores. Ese punto es el que hay que trabajar. ¿Y qué ocurre? Sobre todo si nos estáis viendo desde identidades blancas, ¿no? Hay un término que quiero traer, que es el de la fragilidad blanca, que es un término acuñado por la profesora Robin DiAngelo, que es una mujer blanca estadounidense, que socióloga, que ha estudiado durante mucho tiempo pues cuestiones raciales, ¿no? Se ha especializado en el racismo. Y define la fragilidad blanca como este estado en el cual el más mínimo desafío o la oposición blanca se convierte en intolerable y desata una serie de comportamientos defensivos que restituyen el equilibrio racial blanco y mantienen el control. Parece un elemento de defensa, pero realmente es un elemento muy violento. Muy violento porque al final todo esa capacidad que parece frágil, ¿no? De sobrellevar cualquier cuestionamiento, lo que provoca es que se desvíe la atención
al problema importante, que es en este caso la opresión racista o la opresión colonial que estemos abordando, y se desvía la atención para proteger otra vez a la blanquitud. Entonces creo que es muy importante que lo trabajemos y va a ser lo primero que desarrollaremos un poquito en el foro. Tendremos ahí los foros para estar en contacto continuo. Así que en el foro de esta presentación, pues os voy a dejar un pequeño ejercicio acerca de la fragilidad blanca que haremos en conjunto, y además también podréis presentaros y así os voy conociendo en mayor profundidad y nos vamos conociendo. Espero que os guste este taller. Seguimos.